En Mateo capítulo 8, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, fíjese, Jesús ya había comenzado su ministerio y había comenzado a hacer grandes señales milagrosas donde personas que venían con grandes necesidades, sus vidas habían sido sanadas por Dios. Algo así como lo que sucedió en la vida de muchos de nosotros cuando venimos a Cristo. Muchas veces llegamos a la iglesia en necesidad, sabiendo que nadie podía rescatarnos de la situación en la que estábamos más que solo Dios. No sé a cuántos de ustedes les pasó así, pero pasamos por momentos de vida, situaciones difíciles en las que clamamos a Dios, y en medio de ese clamor encontramos a Jesús, buscamos una iglesia por necesidad y nos encontramos con la palabra de Dios y con Cristo, que cambia nuestra vida. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero se planta y crece y lleva fruto, y así es el reino de Dios. Dios está trabajando ahorita mismo en tu vida, y Dios está trabajando ahorita mismo en mi vida, y tenemos que ser intencionales en no endurecer nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nosotros, tener un corazón sensible a la voz de Dios en nuestra vida. Y Jesús, viéndose rodeado de mucha gente que le seguía por su poder, por sus milagros, por sus enseñanzas, dice la Biblia que mandó a sus discípulos a pasar al otro lado del lago de Genezaret o del mar de Galilea, y tuvo que tener un espacio Jesús en medio del ocupado que estaba en el ministerio, un espacio de poder, un respiro de poder pasar al otro lado. Y cuando llegó al otro lado del mar de Galilea, dice la escritura en el verso 19 de Mateo 8, que vino un escriba. Y los escribas eran personas que copiaban las escrituras, que copiaban los manuscritos bíblicos. En nuestro tiempo nosotros tenemos imprenta, tenemos casas publicadoras de libros. En el tiempo bíblico no tenían imprenta, ni tenían computadora, ni había impresoras como en la casa de cada uno de nosotros. En el tiempo bíblico la Biblia y los libros sagrados se copiaban a mano, escribiéndolos a mano. Y los escribas estaban encargados de esta tarea. Y eran personas muy cultas, preparadas, que conocían profundamente la ley de Dios, conocía las escrituras, las memorizaba, conocía dónde estaban ciertas citas de la ley de Moisés. Inclusive los escribas a veces trabajaban como abogados usando la ley de Dios. Un hombre muy preparado, y de alguna manera no sabemos cuál es su historia en su vida, no sabemos... yo estoy seguro que amaba a Dios, buscaba la verdad, por algo tenía una vida religiosa de conocer las sagradas escrituras, y en medio de esa búsqueda de Dios en él, escuchó de Jesús. Y ya en su tiempo había un aire de que se escuchaba que era tiempo de que el Mesías viniera, que el prometido de Dios, el Salvador, viniera. Así como en nuestros tiempos se escucha, ¿no?, que el fin del mundo, que la situación política mundial está muy fea, y en algunos existe una ansiedad y un deseo de buscar, de descubrir qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra, una tercera guerra mundial? Si hubiera una guerra nuclear entre los países del mundo, sería devastador, millones de personas morirían. ¿Qué pasaría si se despertara una pandemia, por ejemplo, de algún virus como en 1918, que mató 30 millones de personas, la gripa, el flu? ¿Qué pasaría algo así? Y a veces existe esa hambre de Dios, y de esa forma el escriba escuchó de Jesús. Y seguramente lo escuchó enseñar y dijo, pero qué maravilla, encontró una joya. Y esa debe ser nuestra actitud. Debemos valorar el evangelio, las buenas noticias de salvación que están en Cristo cuando llegan a nuestra vida. Debemos valorar que es algo diferente, que el mundo no tiene y que el mundo no da, y que Dios te da una paz y pone en orden tu vida de tal manera que el mundo no te puede ofrecer ni cercano a lo que Dios te ofrece. Y este escriba vino a Jesús y le dijo, maestro, rabí en hebreo, te seguiré a donde quiera que vayas. Una persona preparada en las escrituras, con un hambre de Dios, y llegó a la realización en su vida que quería seguir a Jesús, que quería volverse su discípulo. Y es importante esto también, pensar en esto de que como cristianos
tenemos una fe certera y una fe viva. Las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, nos apunta a Jesús. El Salmo 22 habla de cómo traspasarían las manos y los pies del Señor Jesucristo. Y cómo en el Salmo 22 se prefigura cuando clama Jesús al final y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías capítulo 53, 700 años antes de Cristo, menciona cómo Jesús va a la muerte como un cordero llevado al matadero, inocente, yendo a la muerte por tus pecados y mis pecados, mostrando que nuestros pecados son grave cosa delante de Dios, al grado que Jesús tuvo que venir a morir en nuestro lugar para que nuestra deuda con Dios quedara saldada y nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos tener vida. Las Escrituras apuntan a Jesús, y de alguna forma este escriba al estudiar las Escrituras llegó a la realización, a la convicción de que Jesús era lo que él tanto anhelaba y lo que él tanto buscaba. Y esa debe ser nuestra oración con gente que conocemos, con gente que amamos. Señor, abre sus ojos. Tu palabra dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias de lo que tú, Jesucristo, viniste a hacer por ellos. Padre, quita la venda de sus ojos. Creo que a veces estamos nosotros tan metidos en este mundo, porque estamos en el mundo, y dice Jesús que no somos del mundo si somos de Cristo. Pero a veces estamos tan metidos en este mundo que nuestro corazón y nuestra mente giran alrededor de la prosperidad financiera, de la cultura que el mundo valora, de aceptar y celebrar lo que el mundo celebra, en vez de tener la mente de Cristo y pensar de que la gente está cegada y necesita la luz de Cristo, así como este escriba lo necesitaba. Y este escriba viene a Jesús y le dice: te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, lo que tú quieras de mi vida, Señor, lo voy a hacer, te voy a obedecer? Y es importante pensar, ¿por qué seguía la gente a Jesús? Bueno, la Biblia nos dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y en nuestro tiempo es igual. La gente sigue a Jesús porque busca sanidad o solución a sus problemas. Lo más seguro es que nosotros venimos a Cristo en medio de una crisis de vida, en medio de una situación donde tocamos fondo. Yo creo que el 80% de los cristianos nos dimos cuenta de la necesidad de Cristo en nosotros, en una situación donde no nos quedaba otra salida más que clamar a Dios y buscar su ayuda. Así como en el tiempo de Jesús, igual, que Jesús tocaba a la gente y era sanada. También al descubrir que Jesús es la verdad, que Él no es una religión de muchas, que Él es el camino, la verdad y que Él es la vida misma, y que nadie puede llegar al Padre, nadie puede tener vida eterna si no es a través de Él. Y también al encontrar un mucho mejor propósito de vida en Él. ¿Cuántos de ustedes pueden comparar mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo? Y pueden decir con toda confianza que la vida en Cristo es una vida con mucho mejor significado y propósito que la vida que vivían sin Cristo. Si piensas eso y crees eso, di un fuerte amén. Amén. Y así es, el Señor ha cambiado nuestra vida, nos ha dado propósito. Mira, cuando dice te seguiré, está diciendo, en aquel entonces, seguir a Jesús, nosotros muchas veces venimos a la iglesia y decimos: Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, rindo mi vida a ti, mi corazón a ti, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a buscarte más a través de la oración, a través de leer tu palabra. Pero generalmente no pensamos en: Señor, te rindo mi vida y voy a servirte de ahora en adelante. Y en este caso, este escriba, cuando estaba diciendo te seguiré a donde quiera que tú vayas, estaba diciendo físicamente: Señor, a donde tú vayas yo voy a ir contigo. Si tú vas al mercado a proclamar las buenas noticias del reino, yo voy a estar a tu lado aprendiendo lo que tú enseñas y ayudándote. Si tú vas a un lugar a sanar personas enfermas, yo voy a ir contigo. Donde tú duermas esa noche, yo voy a dormir con tus discípulos siguiendo la causa de anunciar el reino de Dios. O sea, era un llamado no solamente a hacerse cristiano, seguidor de Jesús, sino a servir a Jesús y
y a servir a Dios de tiempo completo. Iré a vivir contigo. Era una forma de decir también, dejaré mi pasado. Si antes me dedicaba a copiar las escrituras o que contrataran mis servicios como un experto en la ley o como un estudioso, voy a dejar eso y voy a seguir la vida de ir contigo. Dejaré mi pasado. Y significaba, estoy dispuesto a aprender un nuevo estilo de vida. ¿No le parece interesante que cuando venimos a Cristo nosotros también es muy parecido, aunque no estemos de tiempo completo en el ministerio sirviendo a Dios en un ministerio de tiempo completo, o Dios no nos llame a todos a ser pastores o a ser evangelistas o a ser maestros? Cuando tú rindes tu vida a Cristo, estás diciendo, Señor, hoy comienzo una vida dejando que tú tengas las riendas de mi corazón. Hoy comienzo una vida que cuando me levanto, Señor, me levanto consciente de que tú estás presente en mi vida y que tú no eres el Dios de los domingos, sino el Dios todopoderoso que hiciste el universo. El universo es tuyo y mi vida es tuya. He encontrado mi propósito en ti y me levanto en ti. ¿Cuántos de ustedes se han levantado algún día y han dicho, buenos días, Señor? Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Habla, que tu siervo, que tu sierva escucha. Y caminar con Dios y empezar a vivir con el Señor en tu vida implica dejar nuestro pasado, porque en nuestro pasado muchas veces hacíamos cosas que no agradaban a Dios. Teníamos hábitos de vida pecaminosos, buscábamos diversión, libertad en los lugares equivocados, que lejos de tener diversión y libertad estábamos esclavizados al pecado, a una vida autodestructiva. Y es estar dispuesto a aprender un nuevo estilo de vida. Cuando venimos a Cristo es lo mismo, es decirle, Señor, si yo antes me encantaba el zapatito zapatón y el dar el brinco en los bailes todos los fines de semana, yo entiendo que es un ambiente, Señor, que no te honra. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado cuando venimos a Cristo que sin que nadie te diga nada, porque mucha gente tiene miedo de venir a Cristo, a la iglesia, porque dicen, no vas porque ahí te prohíben, ¿no? Vas y luego no te los quitas de encima y te van a prohibir bailar, te van a prohibir tomar. Y en realidad Dios es el que hace la obra en nosotros. Nadie te va a obligar, a menos que sirvas en un ministerio, se te mantiene a cierto estándar. Y aún como cristianos, si te vemos en un pecado, vamos a amarte y a decirte porque te amamos. Pero en realidad el que pone esas convicciones es Dios. Muchas veces acostumbrabas a estar en un ambiente, un estilo de vida, y de repente te invita a la prima a una boda o a algún 15 años o alguna fiesta de fin de año, y llegas y saludas a la familia y los abrazas, y de repente ponen la música y empiezan a pasar las cervezas y servir los tequilas, y tú llegas a un punto que dices, espérate, me siento muy incómodo por dentro. Yo ya no pertenezco a este ambiente porque ya no soy lo que antes era. ¿No es cierto que eso nos ha pasado a muchos de nosotros? Y eso muestra que es Dios en nosotros, no son prohibiciones religiosas. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos muestra y que nos hace sentir incomodidad, como diciendo, no eres de este lugar. Y Dios, cuando venimos a Él, implica también tomar decisiones de cambio de vida. Jesús quiere, ¿cuántos están dispuestos? Sí, Señor, yo te doy mi vida. Señor, sácame de este problema y te busco y te sirvo. Pero Jesús, fíjate que Él no dice, ven conmigo, no importa cómo tú vivas. Ven conmigo, no importa si me sigues a medias. No, Jesús pone un estándar alto a cada uno de nosotros y nos dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? ¿Sabes qué? Piénsalo 2 veces. No quiero personas a medias, piénsalo 2 veces. Jesús nos pide en varios lugares en la Escritura, en los Evangelios, que nosotros contemos el costo de seguirle. En Mateo 8:20, Jesús le responde a ¿qué hubiéramos hecho? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, estaré contigo. Jesús le hubiera dicho, bienvenido, qué bueno que encontraste la verdad y que abriste tus ojos, hijo, y darle un abrazo, sígueme. Pero Jesús le pone un alto y se la pone difícil. Le dice, ¿te has puesto a pensar que las zorras tienen guaridas? Los animales del campo tienen lugares donde en la noche duermen y donde están seguros. Y las aves del cielo tienen nidos en los árboles donde dormir.
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús estaba hablando de sí mismo. Y es maravilloso pensar en este texto, porque la palabra Hijo del Hombre, por ejemplo, en la Biblia el profeta Ezequiel, cuando Dios habla con él, le dice Hijo de Hombre, mostrando que estaba en la presencia de Dios y que él era un mero ser humano mortal. Sin embargo, cuando la Biblia habla, cuando Jesús habla como el Hijo del Hombre, es una descripción de la divinidad de Jesús. En Daniel capítulo 7, el profeta Daniel, que fue un hombre súper inteligente en la época, asesor del rey Darío, de uno de los reyes poderosos de aquel tiempo, líder de un imperio. Daniel era de los hombres de la mano derecha del rey. Y era un hombre súper sabio que Dios le reveló los imperios venideros. Dios le hizo ver una visión donde veía después del imperio persa levantarse el imperio griego con Alejandro Magno. Y después veía que se levantaba el imperio romano, que fue poderoso, el imperio dominante en la época de Jesús. Y después veía que venía una piedra y derribaba esta estatua de imperios, y esa piedra representaba al Mesías, a Jesús, que es un reino espiritual que comenzaría en el imperio romano y que alcanzaría, pues hoy hay más de 2,000 millones de personas en el planeta Tierra que se consideran seguidores de Jesús. Y Daniel vio todo esto, y en el capítulo 7 dice: y vi en la visión a uno como un hijo de hombre, o sea, uno con aspecto humano, que se le hizo acercarse al anciano de días, a Dios en su trono, y se le dio imperio, poder y gloria para que todos los pueblos y reinos le sirvieran. Su reino es un reino eterno que nunca terminará. Empieza a hablar de este Hijo de Hombre que le es dado poder, gloria e imperio. Al único que se le da eso es a Dios, pero Jesús es Dios hecho hombre con nosotros. Y Jesús usaba en ocasiones el título Hijo del Hombre porque tenía una expectativa mesiánica, el Mesías, el Salvador, que las Escrituras hablan, que vino a perdonarnos nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios, a traer un reino perdurable donde Dios reina, donde un día estaremos con Él y no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Y Jesús y el escriba que conocía las Escrituras sabía la magnitud de lo que Cristo le estaba diciendo. Le estaba diciendo: si realmente me quieres servir, recuerda que aunque soy el Mesías, el Hijo del Hombre, es gloria revestida de humildad. Le dice: estoy de una ciudad a otra, de una aldea a otra. Tú estás acostumbrado a una vida estable y tú me vas a seguir ahora, y va a haber muchas cosas que tienes que dejar de tu pasado. Se la puso difícil. Estarás expuesto al rechazo, a la persecución. Puede haber momentos de necesidad y escasez si me sigues en mi servicio, porque ya no vas a estar ofreciendo tus servicios como intérprete de la ley, como escriba que eres bien pagado. Vas a seguir y pasar necesidad si quieres realmente ser mi discípulo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Señor, es que sí te quiero seguir, pero realmente hay un costo. Hay un costo que pagar. Mi familia quizá me va a empezar a criticar y a decir que me hice aleluya. Mis amigos de antes que acostumbraba a tomar me van a estar presionando y órale, échate una y échate otra. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Y no me los voy a quitar de encima y van a estar insistiendo. Y los amigos solitos te dejan, ¿no? Ya se aguadó ¿no? Es aguafiesta. Hay un costo que pagar de seguir a Cristo. Que si antes acostumbrabas ciertos hábitos que no agradaban a Dios en tu vida sexual o en tu vida de diversión social, llega un punto en donde tú cambias y empiezas a adoptar una vida que agrada a Dios, que no es autodestructiva. Entonces, ¿quieres seguir a Cristo? Dios te dice: cuenta el costo. No estés a medias, ni estés aquí haciéndole al cuento que eres cristiano. Si eres cristiano, búscame, ríndete, cuenta el costo, ve lo que va a costar seguirme. Entonces, recorría Jesús, dice la Biblia que recorría aldeas y ciudades. No era fácil el ritmo de vida, habría sacrificios que realizar, rechazo de la familia, amistades, cambios de hábitos, cosas que nos gustaban hacer antes. Y mira, ahí termina el texto. Ahí termina Mateo 8, 18 al 20. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo siguió o que no lo siguió el escriba? Mateo no nos dice en el Evangelio qué pasó.
Nos lo dejó a medias, nos dejó picados. ¿Y qué pasó? ¿Lo siguió o no lo siguió? Porque le dijo el escriba: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: mira, las aves tienen su nido, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Le entras? Y ahí queda. Pero por el siguiente verso, ese era alguien que quería ser su discípulo. Pero había uno, la siguiente historia, que ya era un seguidor de Jesús y que ya lo venía siguiendo de otros lugares. Porque esto dice el verso 21, léanlo conmigo en la pantalla. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Cómo ve? ¿Es una petición injusta? ¿Está demandando mucho este hombre? Yo creo que una de las cosas más sagradas en la vida después de Dios son nuestros padres, ¿no? Dice Jesús, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no es una petición fuera de lugar. Pero Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos seguido a Jesús en esa hora? O hubiéramos dicho: ¿qué le pasa a este? No que un profeta de Dios, y un profeta de Dios no va a tener algo tan sagrado como el amor a los padres, como honrar a los padres. Y si mi padre se murió, si el padre de este joven se murió, ¿cómo Jesús le va a decir: no vayas al entierro, ven, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos? Suena algo duro, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Hay dichos que llegamos a la Escritura y, como decimos los mexicanos, nos sacan de onda. Decimos: es que esto no concibe el amor del Jesús que yo conozco. ¿Por qué Jesús pone una prueba tan alta a esta persona que ya le seguía? Porque dice: ¿otro de quiénes? Dice el 21, de sus discípulos. En el caso del escriba, el escriba no era discípulo, era alguien dispuesto a comenzar a hacerlo. Y Jesús lo espantó porque le dijo: ¿quieres seguirme? No tengo donde reposar mi cabeza. Si quieres, eres bienvenido. Y ahí quedó. Y continúa la historia Mateo. Otro de sus discípulos, o sea, otro que ya lo seguía. Ahí podemos ponernos nosotros allí, que ya estamos en la fe, que ya hemos venido a la iglesia, que ya hemos escuchado de Dios, que estamos aquí. Y le dice: deja que vaya primero en tierra a mi padre y luego te continúo siguiendo. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjame decirle que este versículo ha causado que nos rasquemos la cabeza, y los expertos bíblicos de la misma forma, y tratan de entender qué estaba pasando. Gracias a Dios creemos que ya sabemos qué estaba pasando. Hay dos posibilidades. Primero, podría ser que este discípulo, ya al seguir a Jesús, empezó a extrañar a su familia. Y a lo mejor su papá estaba grande de edad y estaba enfermo, y dijo: espérame, deja que mi padre muera y lo honre, esté con él, deja que esté en su vejez, esté enfermo, y ya cuando él muere y lo entierre, entonces ya averiguo por dónde andas y ya te continúo siguiendo, ¿no? Pero en esa época no había celulares, no había: te mando un texto, ahí te mando por Facebook y me dices la dirección. No, era averiguar dónde estaba Jesús. Pues estamos en Galilea, parece que anda por Jerusalén, por Capernaum, sabrá, solo Dios sabe dónde anda, ¿no? Era: o lo sigues ahora o te desconectas y lo dejas de seguir. Entonces ahí era de que ellos tenían que poner una balanza. O amo a Jesús, que he encontrado el Mesías, estoy viviendo en una época privilegiada, la época que partió en dos la historia. Estamos en el año 2017 después de Jesucristo, el Señor que partió la historia en dos. Estoy viendo cara a cara a Dios hecho carne, viendo su compasión, su amor, alguien que levanta a los muertos mismos y hace a los mudos hablar, y a los ciegos ver, y a los cojos y paralíticos y cuadraplégicos volver a caminar. ¿Quién ha hecho eso jamás? ¿Quién enseña como Él enseña? Pero mi padre está viejo y va a morir, ¿y qué pasa si? No, yo quiero estar con mi padre. Y Jesús dijo: no puedes tener las dos cosas. En inglés hay un dicho que dice: you cannot have your cake and eat it too, ¿verdad? No puedes quedarte con tu pastelito bien bonito que compraste, no sé cuánto te costó, $100 el pastel,
y a la vez quiero tenerlo y así quiero para verlo, y a la vez dices, pero me lo quiero comer, ¿no? O te lo comes o lo guardas sin comértelo, pero no puedes tener las dos cosas, ¿no? Entonces Jesús dijo, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba quizá él reconsiderando ya al ir con Jesús, extrañando a su familia. Y a veces cuando venimos a Cristo nuestra fe puede ser probada también, porque antes recibíamos quizá el reconocimiento de ciertas amistades o de cierta familia, y venimos a Cristo y cambia nuestro estilo de vida, y de repente decimos, ay, pero está duro algunas cosas de la vida cristiana, ¿no? Está duro crucificar mi carne. ¿Cómo? Pues si esta persona me hizo daño, yo quiero, me voy a vengar y con ganas y le voy a dar una, ¿no? Pero decimos, pero Dios me dice que tenga paz, que sea pacificador, que sea manso. ¿Pero cómo? ¿No? Entra una lucha de nuestro deseo de obedecer a Dios y nuestra naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero también existe otra posibilidad. En la cultura judía, cuando alguien moría, se enterraba en la tierra. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando morimos? Se descompone, se pudre. Del polvo venimos y al polvo volveremos, ¿no? El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida, el hálito de vida, el existir, el pensar, el razonar, el anhelar, el sentir las emociones. ¿Quiénes somos por dentro? Estemos gordototes o estemos flaquititos, somos la misma persona por dentro, y esa esencia que Dios es la que le va a rendir cuenta a Dios de tu vida. ¿Te rendiste a tu Creador? ¿Lo buscaste? ¿Te arrepentiste? ¿O viviste una vida para ti mismo sin Dios? Y existía que una vez que se podría el cuerpo, que quedaban solamente el esqueleto. La calaca, dicen en México, ¿no? La calaca, tilica y flaca. Solamente queda eso. Entonces la familia iba un año después, desenterraba los huesos y lo ponía en una urna, los huesos, como algo así como ahora se ponen guardamos las cenizas de nuestros familiares que partieron y que fueron incinerados. Entonces era una urna más o menos como esta. De hecho, esta urna se encontró en el año 2002, me parece, o 2012. Y es una urna que decía, creo que fue en el 2002, decía Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Yeshua ben Joseph, decía Jacob ben Joseph, Yeshua. Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Y algunos han disputado si será o no será, o será que algún arqueólogo lo hizo un fraude ahí, y algunos están a favor de que es algo original. Lo que sí es que todas las pruebas han mostrado que es de la época de Jesús, esa caja de huesos, en inglés se llama ossuary, donde están los huesos de la persona, de ocio, ¿no? De ahí viene. Y entonces podría ser que esta persona le dijo, déjame Jesús, espero un año a la ceremonia de poner los huesos de mi padre en una urna, y entonces después me regreso y sirvo contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús nos está diciendo que hay momentos en nuestra vida que tenemos que poner en primer lugar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Sabes cuándo pones en primer lugar a Dios? Cada vez que te invitan a una quinceañera o a una boda de un familiar tuyo. Por ejemplo, ¿qué hago cuando me invitan mis primos que no son cristianos? Aunque casi no crecí con primos, pero más bien sobrinos, porque son de mi edad, pero son sobrinos. Mis primos tienen 60 años de edad, 65, algunos de ellos. Mi abuelo nació 100 años antes que yo. Entonces, cuando nos invitan y vamos, es familia, aunque no convivimos tanto, los apreciamos, vamos a la boda o a mis amigos y los felicito, les doy un abrazo, me quedo a la comida. Y terminando la comida me levanto generalmente, porque ya empieza el relajo, ¿no? Después, y la gente se le empiezan a pasar las copas y sacan ¿Por qué? Porque no es un ambiente para una persona cristiana. Uso eso como una oportunidad de compartir en la boda y cuando sé cuándo me debo parar y cuándo me debo ir. Ese es mi caso personal como cristiano,
como hijo de Dios y más como siervo de Dios. Pero por ejemplo, me invita una prima al bautizo del niño y más te dicen, oye, puede ser mi padrino, mi madrina. ¿Y cómo le digo que yo no creo en eso? ¿No? Porque la Biblia nos dice que los únicos que son bautizados son los adultos y no los niños. No voy a ir a apoyar una fe que se desvía siguiendo tradiciones de los hombres y que no es bíblica. Entonces llega un punto donde tú dices, ¿sabes qué, prima? Te quiero un chorro. Es un honor que hayas pensado en mí para considerarme de ser padrino, madrina. ¿Sabes qué? En mi fe, mi convicción es bíblica y aunque te quiero muchísimo y quiero muchísimo a mi sobrinita, yo no comparto esa convicción, entonces no puedo ir contra mis convicciones. Déjame te explico por qué. Y uno les explica, ¿no? Pero te invitamos a un bautizo. Yo no voy al bautismo, a la pachanga y la borrachera. ¿Para qué? ¿A celebrar algo que Dios no celebra y que Dios no pidió que hiciéramos? Dice la Biblia, no seas partícipes con ellos. Entonces llega un punto donde tú marcas la línea y dice, deja que los muertos celebren las cosas que los muertos celebran, ¿no? Son muertos espiritualmente. Mira lo que dice Efesios, qué precioso pasaje. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice, y Él, Dios, les dio vida a ustedes, hermano. Dios nos dio vida a nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, cegados por el pecado. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Espero que no sigamos andando en ellos, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Hacia dónde van los peces? Hacia la dirección de todos los demás, ¿no? Siguiendo la corriente. Todo el mundo tiene relaciones sexuales antes de casarse con la novia, al mes de conocerse o a los 3 meses. Pues ahí voy, yo hago lo mismo porque todo el mundo lo hace en las películas y la música nos habla de eso y todo, pues todo el mundo siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Y ahora puedo escoger si me gustan las mujeres o me gustan los hombres, pues sigo la corriente de todo el mundo. Lo importante es encontrar mi identidad y quién soy yo. Escuché en esta semana una noticia, dice, madre e hijo encuentran que son transgénero y ahora ya son padre e hija. Y vi los comentarios y decía, qué sociedad tan pervertida, no tan... Claro, hay luchas de identidad, claro que sí, pero necesitas ayuda de Dios, ayuda, pero no es algo como algo que vamos a celebrarlo, ¿no? Y no es que odiemos a la gente que batalla con eso, no los odiamos, debemos amarlos. Nuestro corazón se debe llenar de compasión, de tristeza. Si alguien cercano a nosotros, apoyarles en oración y decirle, entiendo lo que puedes estar sintiendo por dentro, aunque yo no paso por eso, pero mira, la Biblia es clara y te amamos como persona, aunque no aprobamos este estilo de vida. La Biblia dice de que seguimos la corriente de este mundo, y dice que seguíamos lo que hacía el padre, el príncipe de la potestad del aire, o sea, lo que Satanás quería que hiciéramos. Dice, y dice el verso 3 en una sección, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se me antoja esto, voy y lo hago. Me da coraje y me las va a pagar. Y yo le voy a levantar un falso y va a ver cómo le va a ir. Nos vengábamos, envidiosos, pecaminosos, el estilo de vida. Hacíamos la voluntad de lo que se nos daba la gana, la carne y lo que venía a nuestros pensamientos. Pero dice la Biblia que estábamos sin vida espiritual, sin Cristo. Y Dios nos dio vida. Por eso Jesús le dice a él, deja que la gente que no conoce aún el Evangelio, que están cegados, muertos en sus delitos y pecados, deja que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer. Pero si tú ya me comenzaste a seguir y has encontrado la vida en mí, o sea, si nos ponemos a pensar, el ministerio de Jesús fue una ventana de 3 años, 3 años y medio. Si este hombre se iba a esperar enterrar los huesos de su papá, ¿qué posibilidad habría que iba a regresar a Jesús realmente? Iba a seguirle, iba a experimentar su poder, sus enseñanzas. Llegó un punto donde Jesús dijo, el que tú vayas y desentierres los huesos no va a traer a tu papá a la vida otra vez. Pero sí te vas a perder de 1 año o todo el ministerio de haber caminado conmigo. Ya comenzaste a seguirme, no voltees hacia atrás. En Lucas dice, cualquiera que poniendo su mano en el arado, como diciendo, yo voy a trabajar, yo voy a arar el campo, aunque sea duro, pero aquí estoy. Denme el toro o pongo la mano en el arado y le empujo para hacer el surco, para dar la cosecha. Dijo Jesús, cualquiera que poniendo su mano en el arado voltea hacia atrás como que, ay, me da ganas de estar allá, lo que hacía antes.
Dice Jesús, no es digno de mí. O sea, Jesús nos está poniendo un estándar alto y te está diciendo, decídete. Si vas a ser cristiano, sé cristiano, entrégate, ámame, camina conmigo, conoce mi amor, enséñale a tus hijos mi palabra. Y si no vas a ser cristiano, pues estás viviendo una vida a medias, te estás perdiendo el conocerme y el entregarme tu vida. Estaban interesados en seguir a Jesús. ¿Usted cree que el escriba que dijo, sí, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, ¿ustedes creen que estaba mintiendo? Yo pienso que en los dos casos se arrepintieron de seguir a Jesús. Porque si no, ¿por qué Mateo nos contaría esta historia así nada más? Mateo nos hubiera dicho, y él le dijo, no Señor, sí te seguiré. Pero no, así lo deja nada más diciendo, le querían servir, pero esto pasó. ¿Qué significa? Que ahí se quedaron nada más, se quedó en deseo, pero no hubo un compromiso de seguir a Jesús. Entonces estaban interesados en seguir a Jesús, no eran hipócritas, eran sinceros. Si nos ponemos a pensar, las enseñanzas de Jesús eran poderosas. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, así como una rama de uva no puede dar fruto. Sin la vid ustedes no pueden, separados de mí nada pueden hacer. Y ¿a poco eres mayor tú que nuestro padre Abraham? Antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham había vivido 2000 años antes. Felipe le dice, Señor, muéstranos cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y aún no me has conocido. Wow. Entonces, las enseñanzas de Jesús eran poderosas. Él era poderoso. Imagínate Lázaro muerto y dice, Lázaro, ven fuera. Y de repente viene el hálito de vida al cuerpo que ya se estaba haciendo putrefacto. Y Dios da vida a todos sus tejidos y vuelve a la vida a Lázaro y sale oyendo la voz de Jesús. ¿Quién hace eso? En la tormenta dice, shh, y se quedan los discípulos y dice, ¿quién es este? Que aún los vientos y una tormenta lo obedecen. Jesús era poderoso. Había una apelación en seguirlo, lleno de amor, de compasión, de poder. Entonces estaban interesados en seguir a Jesús, pero no estaban realmente dispuestos. Había algo en sus vidas que amaban más que Jesús. Y eso nos debe servir como iglesia de un recapacitar y decir, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Estoy yo viviendo una vida religiosa? ¿O realmente, Señor, tú tienes mi corazón entero? Y estoy consciente de quién eres tú, Señor, y yo te busco y te sigo y quiero honrarte con mi vida. Seguir a Jesús es un llamado radical, implica poner en prioridad a Dios por sobre todo lo demás. A mí me pasó, yo estaba haciendo mis pininos en Televisa, en la actuación, trabajé en 4 películas, en 2 películas ahí salgo, nada más 2 escenas y las otras 2 ya actúo en la película. Y ese era mi anhelo porque ya llevaba 3 años de mi vida invertidos en eso. Escribí un guión de cine con un amigo que era escritor profesional, lo registramos con derecho de autor, se llamaba El llanto del escorpión, de una organización terrorista, criminal. Bueno, mejor no se las cuento, pero yo ya me junté con Jorge Rusek, un actor mexicano muy famoso, no sé si lo recuerdan, de ojos verdes. Desayuné con él en su casa, le dije la propuesta, iba a hablar con un empresario a ver si producíamos la película. Yo estaba metido en eso, pero algo pasó en mi vida, encontré que no hay nada más lindo que servir a Jesucristo y que Dios quiere nuestra vida rendida a Él. Y llegó un punto donde dije, Señor, te sirvo. Y me vine a este país y también tuve que batallar con el idioma al principio y gracias a Dios lo aprendí bien, aunque sigo con el acento, con cierto acento al pronunciarlo. Y de repente Dios nos llama a Portland, me caso con mi esposa, Dios nos llama a Oregon y el director de la convención me dice, ¿qué si Dios te mandara a Oregon si estás en Texas y tus papás están 8 horas de aquí? Yo dije, pues mis papás estarían realmente contentos de que yo esté en el centro de la voluntad de Dios. Y uno deja a su familia y los extrañas y no los ves, pero es parte del llamado de Dios. Y yo sé que mi precio no es nada comparado a gente que se va a la sierra y vive en una casa de lámina y en el piso. Y realmente, pero hay un precio, en este caso era seguir a Jesús para servir con Él. Es un llamado radical, ponlo en primer lugar. Hubo un predicador escocés, se llamaba Job McNeill,
que había una gran campaña evangelística en el siglo XIX, finales de 1800. Y mucha gente iba a venir, cientos de personas iban a venir que necesitaban a Jesucristo. Y cuando él estaba ya planeando eso de la campaña lista que iba a ser en 2 días, viene una noticia y le dicen: tu padre acaba de morir. Tu mamá está allá y te necesita y es el entierro. Él podría haber venido y dicho a la gente: hey, mi padre murió, lo siento, se cancela la campaña evangelística, tengo que ir a enterrar a mi padre. Pero Jock McNeil leyó esa noche este versículo de Jesús que estamos ahorita estudiando nosotros y sintió que Dios le dijo: tienes que quedarte a proclamar mi palabra. Y Jock McNeil dijo: Señor, escuché tu voz, oigo lo que tú me dices, y mandó mensajes, se disculpó con su familia que no iba a estar en el entierro de su padre, porque pues no podía revivirlo, ya había muerto. No hay nada que él podía hacer, pero sí había cientos de personas que podían escuchar el evangelio y tener vida en Jesús. Y se paró y predicó un mensaje poderoso donde decenas y decenas de personas comenzaron una relación con Jesucristo y pasaron de muerte a vida. Un perfecto ejemplo de este versículo que estamos viendo en el libro de Mateo. Y este versículo lo vemos otra vez en el Evangelio de Lucas, porque Lucas y Mateo te dan la historia muchas veces desde otra perspectiva o narran historias paralelas, porque eran personas que narraron los eventos de aquellos que estuvieron con Jesús, y Mateo fue uno de ellos. Y en Lucas 9:60 le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, ¿y qué? Anuncia el reino de Dios. Cuando tú recibes una invitación de algo, de tus amigos, de tus familiares, que sabes que vas a quedar mal, que quizá te van a criticar, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, yo prefiero agradarte a ti que agradar a mi familia o a mis amigos de antes? Claro, voy a ser respetuoso, voy a amarlos, no voy a cortar mi relación con ellos de ser una persona sangrona. Ahora yo soy cristiano y ya no te hablo, ¿no? A menos que esa persona te jala siempre al mal, pones un alto. Porque si sabes que siempre que te vas con fulanita terminas pensando en cosas malas, o te vas con menganito, terminas con algo de más, entonces ya sabes que esa amistad te jala y que no eres fuerte para resistirla. Pero si eres fuerte, ama a tus amigos que estaban antes en Cristo, háblales de Dios, anuncia el reino de Dios. Entonces, cada historia que vimos aquí, en estas 2 historias, vemos que hay 2 verbos en griego: el verbo seguir y el verbo ir. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque hay una conexión inseparable entre seguir a Jesús y servir con Jesús. Cuando Dios te llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué dice 2 de Pedro, capítulo 2? Dice, versículo 9, dice que Él nos llamó de las tinieblas, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Para qué fuiste salvo? Según ese verso. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Para qué fuiste salvo? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo andas en esa tarea? ¿Cuánta gente ha oído de Jesús este mes a través de tu boca? ¿Por cuánta gente has estado orando? Es que hermano no sabe, me agarran de carrilla. Sí sé, a mí también me agarraron y mira, aquí estoy de pastor predicando. Sí lo sé. ¿A poco crees que nací en un cristal y que toda mi vida era aleluya? Y no, fui a las escuelas públicas y fui a jugar fútbol y estuve en el gimnasio y sé lo que es que la gente se encuentre contigo y tú no camines en el mismo rumbo que ellos. Dice la Biblia, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran en sus mismas disoluciones, en su misma vida desenfrenada. Pero tenemos que ser fuertes en Cristo y hablar la verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros, compartir con otros sin temor. Entonces, ser un cristiano, ser un discípulo con una misión es un llamado a cambiar, a crecer y a servir. Y a poner a Dios en prioridad. Número 1, en prioridad. Mire, cuando dice, permítame que vaya primero, ya empecé a seguirte, pero déjame entierro, que pase el tiempo de que entierre los huesos de mi padre y ya otra vez después te sigo. Son excusas. ¿Cuántas cosas ponemos antes que a Dios y sus propósitos en nuestra vida? Yo les aseguro que aquí mismo, hermanos, hay gente que Dios te podría estar usando de una manera poderosa
a cargo de un grupo de vida, guiando la aplicación de la palabra de Dios en la vida de 15 personas, tocando la vida de 40 personas entre los esposos y los hijos, avanzando el evangelio. Pero tú dices, no tengo tiempo. Es que estoy muy ocupado con mi trabajo y con mis planes y no tengo tiempo. Es que todavía no soy perfecto como debo y no me atrevo y pues así estoy bien, me quedo sentado. Ahora, hay épocas, ¿no? Se embaraza tu esposa, te embarazas tú, hermana en Cristo, tienes un bebé, entendemos, vas a atender al bebito, en este momento no puedes en tu ministerio, o sabes que tengo que trabajar bien duro 3 meses, 4 meses, porque tengo que sacar y ahorrar para esto. Lo entiendo, sigue la dirección de Dios, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y sigues sentado sin decirle, Señor, aquí está mi vida, úsame, Padre. Algo anda mal en nuestra vida. Tenemos que decir, Señor, realmente eres tú la prioridad en mi vida. Ponemos excusas para servir a Dios, para entregarnos a Él. Mis hijos juegan el fútbol el domingo, hermano. Yo por eso no he ido a la iglesia en 3 meses. Entonces les vas a decir a tus hijos, una de las cosas más grandes que puedes tener en tu vida, Robertito, es el fútbol. Porque el fútbol te va a hacer una mejor persona, te va a ayudar a encontrar una buena esposa, te va a dar valores en tu vida y te va a mantener fuerte cuando te ofrezcan droga y cuando estés pasando una situación difícil en la vida. Eso les estás diciendo. En cambio, si les dices, ¿sabes qué, hijito? Busquemos otra liga de fútbol que juegue los sábados, porque el domingo es día del Señor y es el día para estar enfocados en el Señor, porque nos alejamos de Dios y lo perdemos todo, hijo. Y Dios creó la iglesia y parte de la iglesia es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hijo, el fútbol te va a dar Dios te va a dar un fundamento mucho más grande que el fútbol. ¿Sí? Es que el domingo trabajo. Sí, pero te dicen trabajo y ahí estás luego puesto, ¿no? O sea, yo entiendo, tengo que trabajar porque si no pierdo mi trabajo y no puedo sostener a mi familia. Está bien. Voy a trabajar 1 mes y el domingo no voy a poder ir a la iglesia. Está bien, es 1 mes. Pero ¿qué pasa cuando dices, no, pues ya cualquiera respondo sí, sí? Y nunca has hablado con tu jefe y le has dicho, oiga jefe, quiero decirle algo. Yo amo mi trabajo, estoy muy agradecido con usted. Pero ¿sabe qué? Es el día que yo voy con mi familia a la iglesia y esto me da un balance y un fundamento muy importante para mi familia y mis hijos. Yo le voy a pedir, si fuera posible, que considerara, por favor, yo le trabajo los otros días, pero el domingo no me ponga a trabajar porque es el día especial que en mis convicciones espirituales es el día del Señor y el día para mi familia. ¿Se puede o no? Y he visto testimonios como pastor de gente que ha dejado ir algo que le pagaban mejor y después Dios les bendice de verdad. O a veces dejan ir un trabajo y Dios les da un trabajo que le pagan 10 o 6 dólares más la hora. ¿Por qué? Porque están honrando a Dios. O estoy muy ocupado para servir, estoy muy ocupado para orar, estoy muy ocupado para leer la Biblia, estoy muy ocupado para mis hijos. Son excusas. Y Jesús nos dice, cuenta el costo de seguirme y decídete por seguirme. Deja de poner excusas. Yo puedo usar tu vida de una manera poderosa. A mí se me hace interesantísimo como pastor que veo personas que tienen 10, 20 años en la iglesia. Llega alguien nuevo a Cristo, que no conocía al Señor, que tenía excusas y decía, yo no quiero ir a la iglesia, no, esos aleluyas y me van a cambiar de religión. Y de repente se dan cuenta de su necesidad de Cristo, se rinden al Señor y ahora los ves de líderes de grupos, líderes de ministerios en la iglesia. ¿Y cuántos años tiene de cristiana, hermano? 4. Interesantísimo, ¿no? Y otros tienen 20 años, 10 años y nunca han hecho nada por el Señor. Entonces, hermanos, finalmente terminamos con esto. En el capítulo 9, después de haber visto el capítulo 8, los que echaron un paso para atrás, vemos el llamado del que no tenía nada que ver con cosas religiosas, Mateo. Mateo era un contador, un cobrador de impuestos, muy hábil con el dinero y las matemáticas, cobraba impuestos de los judíos para el Imperio Romano. Todo el tiempo pasaba mucho dinero por sus manos. Yo no sé si el dinero se estiraba y por ahí así iba una monedita que otra para él, porque a veces así pasa con la gente que maneja dinero. Probablemente hacían fiestas con pecadores y la sociedad judía los veía como los que traicionaron al pueblo de Dios cobrándoles impuestos para los romanos. Entonces como que él no era religioso para nada.
Pero se dio cuenta de su necesidad de Dios y empezó a buscar y de alguna manera tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la Biblia que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. En Mateo capítulo 9, verso 9. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Pero espérate, Jesús, ¿cómo te voy a seguir? ¿Sabes lo que me van a decir los romanos? Y yo estoy trabajando ahorita, no te voy a seguir ahorita. Espérate, déjame, le pido chance a mi jefe, que me dé chance o algo. Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. ¡Qué disposición! El otro era escriba, conocía la ley de Dios, podía ver que Jesús era el Mesías de Dios que las Escrituras prometían. Y cuando le dijo, no tengo dónde descansar mi cabeza y me vas a seguir en una vida inestable haciendo el ministerio, probablemente se fue triste. Y un pecador, le dije, Señor, te sigo. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, lo invitó a su casa a comer y llamó a sus amigos recaudadores de impuestos. Y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y al ver esto, los líderes religiosos, los del partido religioso fariseo, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan un doctor, un médico, sino son los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero más que sacrificio. Les citó Oseas capítulo 6, versículo 6, donde el profeta Oseas le dice al pueblo, no me digas que me amas de palabras, sino obedéceme y entrégate. Lo que yo quiero de ti es tu corazón. Quiero que tengas un corazón misericordioso en cómo tratas a los demás y no nada más que hagas los rituales religiosos que se esperan de cumplir con la religión, sino quiero tu corazón, le decía Oseas. Y Jesús le dice, vayan y aprendan lo que dijo el profeta Oseas, porque lo que estoy haciendo ahora es mostrando la misericordia de Dios a este cobrador de impuestos y a estos pecadores que necesitan la luz de Dios en sus vidas. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermoso es saber eso, que Dios te extiende un llamado también. Aunque tú hayas sido pecador, aunque tú hayas pecado contra Dios, Dios te dice, yo te quiero en mi equipo, te quiero en mi vida. ¿Qué esperas para rendirte? Ven, porque hay amplia misericordia, como el padre del hijo pródigo. Y Dios nos espera a cada uno de nosotros, hermanos. Jesús no buscaba ni busca seguidores temporales, sino personas entregadas completamente para seguirle. Porque las sanidades y su poder, mucha gente le seguía, pero Jesús no se las ponía fácil. ¿Quieres seguirme? Entrégame de todo corazón tu vida y comienza a hacer en tu vida decisiones que reflejan que yo soy la prioridad y que realmente me amas. Y entre ellos virtió su vida en Mateo. Y cuando comienzo el Nuevo Testamento y abro mi Biblia, comienza diciendo el Evangelio según Mateo. Un pecador, cobrador de impuestos, rechazado por la religión, quizá tenía culpabilidad en su vida de sus errores pasados, quizá tú también tienes culpabilidad de las metidas de pata y los pecados que has cometido, pero Dios te dice, sígueme. Y si le sigues, Dios puede hacer tu vida tremenda. Y aquí está, 2000 años después, el libro que San Mateo escribió. ¿Y cómo se le llama? San Mateo. El pecador ahora es un hombre apartado para el servicio de Dios. Y Dios puede hacer lo mismo en tu vida y con mi vida si somos fieles. Hay tres cosas. Si no sigues a Jesús, comienza a seguirle. ¿Qué esperas? 2, si ya lo sigues, si hay algo que necesitas dejar o algo que necesitas comenzar a hacer, hazlo. ¿Qué esperas? Y si hay alguien que está dispuesto a servirle, ríndete a él. Quizá Dios por un tiempo te ha dicho, yo te quiero en un ministerio, yo te he dado esas habilidades, ese hambre de mi palabra por algo, porque quiero usarte, tengo un plan para tu vida.